Nuevamente aquí, hablando de frente, vamos a estar tocando el tema relacionado a los cambios de ministro, pero no sin antes referirnos a la audiencia que tuvo el día de hoy relativo al expresidente de la República, Juan Carlos Varela. Si verán ustedes, yo me he puesto hoy mi corbata morada para hacerle a él un honor al distinguirlo hoy en mi programa. Y pues nos vamos a referir un poquito a lo que aconteció en la audiencia, el porqué de la audiencia, y vamos a tratar de traducir todos estos comunicados que se han estado dando de lado y lado. Y yo hago, como siempre, la aclaración de que de mí esperen que les diga lo que es, pero no me esperen que yo sea imparcial, porque yo a ese señor lo detesto, no lo soporto y no puedo verlo en pintura. Así que no me pidan que sea imparcial, porque eso no lo voy a hacer. Lo que sí le voy es a decir la verdad. Y les puedo decir de comienzo que él todavía, como las otras dos personas, el señor Carlos Dubois y el señor Lazo, tienen siempre el derecho a que se les presuma su inocencia. Eso lo van a tener ahí y hasta el último día que puedan estar cualquiera de ellos en un juicio ordinario, juicio oral final, yo voy a estar defendiendo que ellos tienen derecho a esa posición. Sin embargo, vamos a empezar a jugar aquí con las palabras. ¿Qué ha dicho el comunicado del expresidente Juan Carlos Varela? El comunicado del expresidente Varela, una de las cosas que dijo es: yo estoy aquí y yo no me escondo, porque los que no se la deben a la ley, algo así, nosotros no nos escondemos. Pero ese señor no estaba hoy en la audiencia, que hubiese sido lo de menos, porque tengo que decir abiertamente que él no tenía que estar en la audiencia, no es un requisito que esté en la audiencia, pero es usual que el cliente vaya a la audiencia de ese tipo. Pero lo que sí llamó la atención es que la defensa tratara de posponer la audiencia a pretexto de que él no estaba notificado. Nosotros manejamos en derecho lo que se llama la notificación por conducta concluyente. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a usted no le lograron llevar de repente el papelito y que usted lo firmara para decir que usted tiene una audiencia el día 16 de agosto, pero usted sale en otro medio de comunicación o sale en algún lado diciendo: yo no voy a ir a la audiencia del 16 de agosto por tal y tal cosa. Quiere decir que usted se refiere al hecho y se refiere a la fecha, quiere decir que usted conoce perfectamente que esa audiencia se iba a llevar a cabo, y por conducta concluyente, es decir, por cómo usted se ha comportado, ya se sabe que usted conoce perfectamente de la existencia de esa audiencia. Entonces, el solo hecho de que existan comunicados del expresidente diciendo: porque van a ir mis abogados a la audiencia y esto no es un juicio, sino que es nada más una audiencia que está en una investigación, pues el solo hecho ese indica que el expresidente estaba claro que había una audiencia, que estaba notificado y que conocía de la misma. Segundo tema del comunicado, dice: no es un juicio, porque la gente en general, como conoce el juicio, conoce que en efecto se le va a dar un juzgamiento a la persona de si es culpable o inocente. Pero aquí hay un juego de palabras, porque yo tengo que decirle que conoce perfectamente el expresidente Juan Carlos Varela y su defensa también, que el hecho de todas las audiencias preliminares que hay en el sistema penal acusatorio, ninguna se le llama juicio. Todas esas se les llaman audiencias, a la audiencia de imputación, a la audiencia intermedia, la audiencia para legalizar datos, la audiencia de control de garantías fundamentales, las audiencias de medida cautelar, todas esas son audiencias. Entonces, jugar con esas palabritas para decirle a las personas: no, casi que esto no tiene nada que ver conmigo, pues a mí me parece bastante innoble. Entonces, tercer punto. El comunicado, ¿qué dice? El comunicado dice: y esto es una denuncia que puso claramente el señor Sidney Citón, que es el abogado de Ricardo Martinelli, y como es el abogado de Ricardo Martinelli, pues obviamente tiene unas connotaciones de enemistad, y esto lo que busca es básicamente que no se fijen en sus procesos, sino que se fijen en el mío. La partecita que olvida decir el señor Juan Carlos Varela es que esa denuncia también se la puso el señor Miguel Antonio Bernal, y que yo sepa, que soy abogado de Ricardo Martinelli, el señor Miguel Antonio Bernal no se ha tomado ni una taza de café con Ricardo Martinelli, ni
ni conversan, ni son amigos, y de hecho hasta fue su querellante en un momento dado. Entonces, el hecho de tratar de desmeritar la investigación por esa vía es completamente, o vale resultarle completamente improducente. Ahora, quiero decirle, lo dijo la Fiscalía, lo dijo el comunicado, y en efecto, todavía en ese expediente no se le ha imputado cargos, a ninguno de ellos se le ha imputado cargos. Hasta ahí podemos coincidir y en esa parte están diciendo la verdad. Sin embargo, ¿qué hizo el señor Sidney Citón y qué hizo Miguel Antonio Bernal? Poner en conocimiento de las autoridades un hecho en el cual ellos identifican una cantidad de cuentas, identifican un rastro del dinero que llega y que incluso tiene reportes sospechosos por parte de los bancos de años atrás, y lo reportan a la autoridad y le dicen investiguen. Entonces, si al señor Juan Carlos Varela la Fiscalía no tuviese intención de imputarlo o de investigarlo o de algo, yo quisiera que empezáramos a pensar así como en voz alta, ¿por qué será que la Fiscalía entonces estaría llamando, si no lo considera imputado, si no lo considera a él que se lo va a llevar como quien dice por los cachos en ese expediente, entonces ¿por qué estaría llamándolo a él con abogados designados para que viniera a esa audiencia a legalizar los datos de sus cuentas? Entonces hoy me preguntaba una persona, y perdón por lo que voy a decir, pero el que no quiera oírlo apague el televisor, le doy 1, 2, 3, ya. El que no quería escucharlo ya apagó el televisor. Pero hoy cuando me llaman, me dice una persona que obviamente detesta al expresidente y me dice a mí, Alfredo, dime que esa audiencia es una violación. Dime que se lo violaron. Y yo le dije, no, pero ya le bajaron los pantalones. Entonces, en ese sentido, lo que quiero yo es traducirles que la audiencia que tuvieron hoy, ¿cómo se traduce? Primero, el hecho de que le lleguen usted a la defensa, y cuando llega a la defensa dice, no, queremos posponer esta audiencia. ¿Por qué? Si, como bien dicen, él no tiene que estar presente, todos los abogados están ahí y van a discutir ya todo eso. ¿Por qué tienen que posponer la audiencia? Pero fíjense bajo qué argumento. Bajo el argumento de, fueron a notificar al señor Juan Carlos Varela y la doméstica de la casa del señor Juan Carlos Varela o alguien del edificio Miramar terminó diciendo, es que este señor aquí, producto del COVID, él no está aquí en el edificio y no tenemos manera de localizarlo porque él está en una isla. Imagínense eso. Este señor que está cuidado por el SPI, ¿verdad? Que nada más es levantar el radiecito, señor, acá tenemos una gente que lo está buscando. Pero según ellos, él está incomunicado y no lo pueden buscar. Eso fue lo que se dijo hoy en la audiencia. Y lo bueno no es si se perdió o no se perdió. Lo bueno es por qué no quiere comunicarse o por qué no querían notificarse de eso. Entonces, yo sí le voy a decir que lo que sí me preocupa, porque la juez obviamente le dijo lo que les estoy diciendo de la conducta concluyente. Les dijo, señores, ese señor ha hecho hasta un comunicado refiriéndose a la audiencia. ¿Cómo es que no sabe de la audiencia? Y señor, usted es el abogado de él aquí. ¿Cómo que si usted está aquí, su cliente no lo sabe? ¿Cómo es que usted no se comunicó con su cliente y le dijo en efecto que él tenía que o que podía comparecer a esta audiencia y que tenía en efecto la audiencia? ¿Cómo es que eso no ocurrió? Entonces eso pasa y pasó un incidente similar en el caso del señor Dubois, que termina siendo representado por la defensa pública. Ahora, ¿yo por qué me centro en Juan Carlos Varela? Primero porque les digo, todos, incluyendo Juan Carlos Varela, tienen derecho a la presunción de inocencia. Pero en el caso de los otros dos y cualquiera otras personas, menos una corta lista que yo tengo, son gente que uno a veces hasta le tiene aprecio y uno lo que quisiera es que pudieran aclarar cualquier tema que tuvieran y que pudiesen salir bien librados de una situación como esta. O que en el escenario de que no pudieran hacerlo, hicieran lo más inteligente, se comunicaran de repente hasta con nosotros, nos expliquen cómo ese asunto para irle a buscar el acuerdo con la fiscalía y le agarren y le suelten la lengua y digan todo lo que tienen que decir y nosotros básicamente arreglamos que haya un acuerdo en la forma en que la ley permite que se den estos acuerdos de cooperación.
Entonces, si ellos no saben cómo hacerlo, le digo, hasta me ofrezco de intermediario. Y entonces, eso sí, que salga la información. Ahora, el señor Juan Carlos Varela, que me preocupa a mí, que si ante una eventual, porque cuando una fiscalía está legalizando datos, ahora quiero decirles de qué era la audiencia de hoy. La audiencia de hoy era una audiencia de legalización de datos bancarios. O sea, de datos relevantes, importantes y que son los que pueden o no comprometer a una persona en eso. Una fiscalía no va a ir a legalizar datos que no le sirven para absolutamente nada. ¿Y qué es la audiencia de legalización de datos? Va a la fiscalía y le dice, señor juez, nosotros hemos encontrado esto. Esto que para nosotros es valioso, estos son los datos que nosotros queremos preservar y nosotros discutimos que aquí se cumplió con todos los procedimientos y hemos venido a traerle esto dentro de los 10 días, no hemos violado garantías fundamentales, se hizo a través de cumplir tal y cual procedimiento y por ende nosotros solicitamos que el día de mañana estos datos, cuando lleguen a una etapa intermedia, puedan ser utilizados como datos válidos o como pruebas válidas el día de mañana. Y eso es básicamente lo que hace en una audiencia de legalización de datos. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que han agarrado el poco de cuentas bancarias con los cruces de cuenta de las personas y la fiscalía ha considerado que ellos tienen que ir a asegurar esos datos y a que un juez les diga que en efecto esos son datos correctamente adquiridos y que los van a poder utilizar el día de mañana para cualquier fase posterior del proceso, que fue la otra partecita que yo escuché de la fiscal. Cuando dijo la entrevista, porque es que nosotros los abogados vamos leyendo entre líneas, porque sabemos que los fiscales están limitados de hablar. Entonces, cuando la fiscal dice, sí, porque esto es para una fase posterior de eso, ya yo estoy pensando que en unas semanas a ese señor le llega otro tipo de notificación. Y como no quiero que les vuelva a pasar lo del Miramar, yo sí les voy a decir, el señor no está en ninguna isla. La última información que yo manejo es que el señor está en Punta Barco, en su casa de Punta Barco. Les voy a decir cómo se hace. Usted pasa a la entrada de Coronado, apúntenlo fiscalía, porque yo por colaborarles a ustedes es que les hago esto. Pasa a la entrada de Coronado, primera entrada a la mano izquierda y usted se va y sigue hasta que usted tiene una calle a la derecha que le lleva a un lugar que se llama Punta Barco Resort. Entra al resort. Cuando usted entra al resort, coge la primera calle a la izquierda, se va a esa calle hasta el final, hasta que usted llega a un alto. Cuando llega al alto, coge la derecha y va a ser más o menos como la tercera casa a la mano izquierda. Si usted no tiene quien lo lleve, pues yo, de buen ciudadano, me ofrezco a llevarlos. Y si no pueden ir en carro particular, me ofrezco a ir en el carro de enfrente para guiarlos, para que no se me pierdan en la casa. Yo los espero afuerita para que puedan notificar al señor si es que tiene una audiencia, para que ese señor no se le vaya a perder la importante audiencia que puede venir en camino. Entonces, ¿qué se debaten aquí? Pues lo que se debaten son los cheques, los pagos y los demás que se han hecho a través de Odebrecht. Si no hay nada que ocultar en esos pagos, si no hay nada de malo en todo lo que se hizo, ¿por qué tratar de bloquear la audiencia? ¿Por qué tratar de posponer y decir es que no estamos notificados, es que esto no se sabe? ¿Por qué desde el día 1, que siempre lo cuestioné, por qué desde el día 1 el expresidente Juan Carlos Varela, siendo presidente, no se paró y dijo, esto a mí me llegó así y así y asado? Porque es que ahora él tiene el coraje y el tupé de venir a decir que es que estos son casos que se le han armado y que lastimosamente gastan recursos del Estado. Miren, cuando yo veo casos como el de la Caja de Ahorros, que es un caso icónico, o un caso como el que hoy o ayer, la verdad que no recuerdo, creo que hoy o ayer se nos notificó el resultado de casación del segundo caso que esta gente quiso hacer sobre el caso Moncada a un montón de particulares sin ningún tipo de sustento. ¿Y qué lograron? La nulidad, diciéndole ustedes han violado el debido proceso. Entonces, cuando ustedes me hablan a mí de casos armados, usted acuérdese de Saltarín, señor Varela. Usted acuérdese de
el Consejo de Seguridad, usted, y acuérdese también del señor que dirigía ese Consejo de Seguridad. Acuérdese de la señora Kenia Porcel y de toda la fiscal que ya se movió, los fiscalitos que le quedan, y acuérdese todo lo que pasó durante los últimos 5 años. Entonces, aquí es, ¿cómo es que dice el dicho? Dice, quien la hace riendo, la paga llorando. Miren, yo no le tengo mal deseo, como digo, a las otras personas que están en ese expediente, y eso no significa ni que meto la mano en fuego por ellos tampoco, ni significa que les estoy relevando de responsabilidad, significa que les deseo que ellos puedan ir a aclarar cualquier situación que tienen. Si no la pudieron aclarar, pues mala suerte para ellos también. Pero lo que sí les puedo decir es que yo sí viví 5 años, desde amenazas del Consejo Nacional de Seguridad, desde amenazas que venían directo de la Presidencia de la República, solamente por ejercer la abogacía. Recibimos todos los ataques de los call centers, recibimos ataques a familiares, recibimos ataques a clientes de nosotros que le decían quítenlo de la defensa, o sea, hasta afectando el nivel de lo que yo pudiera ejercer como abogado. Y trataban de retarlos y trataban de decirlos, si no lo quitan, vas a perder el caso. Y les demostré, no solo eso, sino les demostré que los gané. Y yo sí le tengo una promesa a Juan Carlos Varela, y aquí voy a ser un poquito no humilde, pero sí le voy a decir una cosa y te mando un mensaje. Tenlo claro este mensaje, porque te lo dije cuando tú eras presidente de la República, ¿verdad? Yo no soy una persona que dejo que a mí me vengan a hacer eso con mi familia y que la persona simplemente termine impune. Y yo te garantizo a ti una cosa, Juan Carlos Varela. Yo, juicios orales del sistema penal acusatorio, no he perdido uno. Y el tuyo no va a ser el primero. Eso quiero que lo tengas muy claro. Yo voy a acabar este primer bloque porque yo voy a estar pendiente de ese caso que no me toca llevar. Pero prometo que voy a estar revisando cada caso que le toque a ese señor, porque voy a hacer casi que un tutorial público para asegurarme que no haya una equivocación de los fiscales y que logre finalmente aplicarse la justicia de lo que sí vivieron un montón de familias aquí en Panamá, que sí les armaron caso, que le hicieron todos los shows mediáticos, y esa gente sí puede considerarse víctima, y todavía estamos en esa fase de irles a probar a mucha gente todos los espectáculos públicos que hicieron. Pero yo estoy seguro que vamos a llegar el día en que eso lo vamos a lograr y que tú vas a estar en el lugar que te corresponde. Los veo en el segundo bloque. Bueno, para culminar con el tema del señor Varela, antes que se me olvide, por favor, todas las personas que estén por Punta Barco y que vean a ese señor paseando, por favor, déjennos saber que está allá, para cuando haya que llevarle alguna otra citación, pues no estemos posponiendo audiencias que nos cuestan a todos en el sistema penal acusatorio. Así es que si alguien conoce de alguna nueva dirección, pues por favor me lo reporta para nosotros poder cooperar con la oficina judicial del sistema penal acusatorio. Sí quería hoy referirme un poco a lo que ha estado ocurriendo en el tema de la pandemia. De manera particular porque la semana pasada en mis comentarios quizás fui un poco duro con la ex ministra Rosario Turner. Y no es que voy a echar para atrás lo que dije la semana pasada, porque de nuevo defiendo mi posición, pero no quiero que quede el sabor de que yo no reconozco que ella hizo muchas cosas positivas por el país, sobre todo en principio de la pandemia. Nosotros no logramos coincidir al final de la pandemia por un tema más que de salud, por un tema jurídico. Y cuando yo quiero hacer eso, porque quiero hacer la precisión incluso para el nuevo ministro, que considero un amigo, de hecho lo felicito a Paquito Sucre, como felicito a Rogelio Paredes, también en su designación como ministro de Vivienda, igual a Marinés Castillo, pero el comentario mío de la semana pasada no va en el sentido de que está mal que las autoridades de salud nos estén diciendo que no salgamos. No, es claro que yo estoy de acuerdo en que se diga que no salgamos. Lo que no estoy de acuerdo es que nos obliguen a no salir
y lo que no estoy de acuerdo es que obliguen a cerrar los bloques comerciales, porque esos son temas de carácter económico y que son distintos. El segundo motivo, porque cuando llega la pandemia a Panamá, nadie sabe cómo lidiar con este bicho. Y por supuesto que van a haber una cantidad de ensayo y error, como lo ha habido en el mundo entero, porque ya quisiéramos nosotros saber todo sobre el virus, pero no lo sabemos. Así es que toca ir conociendo un poquito más el tema y cuánto iba a durar. Y si aquí en un momento dado se pensó o se trató o fue un intento que se hizo legítimo de tratar de que nos contuviéramos en las casas para tratar de que el virus pudiera aplacarse y cerrar, yo siempre tenía mis dudas porque yo decía, bueno, vamos a poner que lo aplacamos en Panamá y que logramos cerrarlo y aquí no pasa nada. Pero yo decía, carajo, cuando abran los aeropuertos igualito Panamá se va a volver a inundar de esto. Entonces eso nos llevaba a nosotros a una conclusión que siempre digo, yo médico no soy. Así que aquí puedo estar equivocado y lo que hago es compartir públicamente mi opinión al respecto. Pero yo sí decía, nos va a tocar convivir con este virus. Entonces, si nos va a tocar convivir con este virus, la siguiente pregunta lógica es, a ver, ¿lo vamos a poder hacer? El virus se va a quedar con nosotros 1 año, 1 año y medio, 2 años. ¿Lo vamos a poder hacer encerrado 2 años? No, no podemos hacerlo. O sea, ya descartar esa posibilidad es algo que para mí es importante que por lo menos lo llevemos a la discusión o que por lo menos se nos explique cuán equivocados estamos nosotros por ABC razón, que de la mejor buena voluntad estamos tratando de aportar un criterio distinto. Lo que nosotros queremos decirle es, esto de la apertura por bloques no puede seguir dándose por bloques. Primero, jurídicamente yo no lo veo viable. Jurídicamente yo veo una constitución que me dice usted tiene derecho al libre tránsito, usted tiene derecho a la libertad individual, usted tiene derecho al trabajo, usted tiene derecho a reunirse, o sea que constitucionalmente, legalmente, no veo que a través de un decreto yo pueda modificar esos derechos de rango constitucional. Yo hice un live en estos días y yo decía, es como cuando de repente se da una emergencia en un edificio, ¿verdad? Y tienen que entrar los paramédicos, pero hay que primero firmar en la entrada y tal y cual. Uno no se pone formalista porque uno sabe que vienen a buscar una vida humana y eso vale más, así que no nos vamos a poner, no señor, usted tiene que hacer la fila al paramédico, llene aquí, llene el formulario, haga esto, porque obviamente no es así. Y creo que los abogados quisimos hacer eso también. A pesar de que veíamos que habían unos errores de forma en algunos decretos, que habían algunos errores en ciertas cosas, nosotros decíamos, caramba, pero nos están protegiendo la vida. Y si nos están protegiendo la vida, ¿cómo nos vamos nosotros a andar en buen panameño jodiendo con esto? Pero pasados ya 4 meses de que nosotros tenemos este tema de esta pandemia haciendo con nosotros, sí nos va a tocar regular hacer unas cosas porque puede ser igual de peligroso dejar un precedente en que ante determinada enfermedad pueda un ministro o una ministra de un plumazo agarrar y simplemente vamos a cerrar actividades comerciales, los abogados no salen, cerramos tales industrias, hacemos eso. Yo no lo veo viable jurídicamente. Ahora, desde el punto de vista de mi opinión no médica, sin mayor sustento que la lógica que trato de imprimirle a todo esto, me indica vamos a tener que vivir con este virus durante mucho tiempo. Eso implica que no vamos a poder tener cerradas esas empresas mucho tiempo, a menos que nosotros tengamos ya claro que lo que queremos es quebrar. Entonces, si eso es una realidad, que nos toca vivir con eso, no es que la escogemos, no es que hay unos que sí preferimos, vamos a salir, vamos a hacer esto, lo otro, no, es que nos toca esa realidad como tal. Entonces toca ver cómo lo organizamos lo mejor posible. Porque es que a mí tampoco me hace ninguna lógica que se pueda escoger actividades. Es decir, en el mismo sector en donde estamos, llámese Panamá, que se diga, no es peligroso que salgan los abogados, pero sí es peligroso que salgan los arquitectos. No, si somos seres humanos igualitos, es tan peligroso que salga el arquitecto como que salga el abogado. Es tan peligroso que salga el ingeniero como que salga el abogado, o que salga el peluquero como que salga el abogado. Entonces, y entonces nos vamos a los temas de importancia. ¿Qué es más importante? Es más importante en un momento dado que agarre y que salga, por ejemplo, las licoreras. No, las licoreras eran menos importantes de repente desde mi óptica,
para que los temas de justicia. Entonces nos vamos a ver quién interpreta la importancia de una cosa o la otra. Entonces la manera que a mí se me ocurre proponer en la mejor forma posible es que busquemos opciones distintas. Que los empresarios, que los trabajadores, primero que a ningún trabajador de riesgo y incluso a los de no riesgo se le pueda obligar a trabajar. Es decir, el trabajador que quiera mantenerse en la suspensión y con el apoyo que le da el gobierno, que tenga la facultad de quedarse en su casa. Pero aquel que quiera salir y que sabe que tiene un riesgo, como yo sé que tengo un riesgo de que me atropellen, como yo sé que tengo un riesgo de que me dé cáncer por el sol, como sé que tengo riesgo de diabetes si como mucha azúcar, riesgo de colesterol si como chicharrones, así. Las personas tienen que administrar su riesgo y no podemos tener un país en donde una persona administre el riesgo para todo el país. Yo en mi empresa tengo que tener el cuidado porque es que si se me enferma 1, 2 o 3 de los abogados de mi oficina, para mí es un problema. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo que reforzar cualquier medida en mi oficina para decirles, por favor, tú no vengas, tú hazme esto en teletrabajo, si estás tú en juzgado, no tengas tú con esto, si yo tengo que atender, atiendo telefónicamente, si ya me toca hacerlo personalmente por un motivo, tengo hasta un vidrio que me divide uno con otro. Pero son medidas que hace en la empresa. En mi empresa, en mi oficina, se limpian las manos cada 2 horas, se limpian los pies antes de entrar, ando alcoholizado, ando, como les digo, a cada rato con la botella de alcohol por todos lados, con las mascarillas. Pero al final vamos a tener que tener eso con los ingenieros, con los arquitectos, con las grandes empresas. Y van a ser esos empresarios, los que tienen restaurantes, van a decir, yo no puedo tener mi restaurante lleno. Si yo soy el Napoli, por decir un área que tengo 100 mesas, de repente yo puedo dejar que me entren 15 mesas, 20 mesas. Si yo tengo 30 trabajadores, de repente yo tengo que empezar a trabajar con 8, con 10. Pero ¿sabes qué? Eso empieza a mover la economía. E incluso yo como empresario, si yo puedo mover a 10 de mis trabajadores, a lo mejor puedo apoyar un poco más a 20 o a alguno de los 20. Y a lo mejor el Estado ya no tiene que estarle pagando $100 a un montón de gente, entonces le puede dar 200 o 300 al que sí lo necesita, porque serán menos. Entonces, hace lógica que por lo menos discutamos el tema. Yo no digo, y créanmelo, no digo que tengo la razón. Pero tengo la intención de que eso se discuta. Porque si le dejamos, aunque sea, fíjense, hoy día tenemos nosotros peluqueros que andan de casa en casa, los de las uñas, haciendo las cuestiones. Entonces ni siquiera se está pudiendo ordenar, porque aquí, como el otro día vi un meme, dice, aquí ya abrió el bloque 4, 5 y 6, el único que no se ha enterado es el gobierno. Entonces, entre broma y relajo, sí está pasando algo similar. La gente está tratando de salir, pero entonces no lo puede hacer ordenado. Entonces, dejemos que se ordenen, exijámosle a las empresas que cumplan con procedimientos, pero permitamos que abran. Yo les decía la semana pasada, si eso no se hace, miren, esto no se trata del dueño del restaurante, esto no se trata del tema de la aerolínea, esto no se trata de la minera, esto se trata de que hay personas que trabajan en estos lugares que tienen una situación bien difícil. Cuando yo era yo soy un waiter, y yo agarro y yo atiendo, pues tengo 600, 800 dólares de salario y me gano otros 600, 800 dólares en propina, y entonces yo estoy llevando eso a mi casa y estoy llevando 1000 y pico de dólares. Y si mi mujer trabaja también en cualquier sector, ya sea de uñas o lo que sea, trae un poco más de plata a la casa. Y estoy hablando del grueso de la población panameña. Entonces, un hogar que se llevaba con 2000 dólares, 1000 y pico de dólares, que de repente lo pongan a vivir con 100 dólares es muy duro. Pero yo no estoy diciendo que es que el gobierno es un desgraciado, que es que tienen el montón de plata y no la quieren usar. No, esas son cifras que son muy fuertes. Pero si permitiéramos que más gente pudiera trabajar, si yo aunque sea puedo abrir con 10 mesas de mi restaurante, 5 mesas de mi restaurante, a lo mejor recojo suficiente para pagar la planilla o la luz, y ya el de la luz se empieza a mover, a lo mejor logro pagarle al señor del local, a lo mejor logro pagar el tema de la planilla, a lo mejor logro invertir algo en publicidad y la economía se mueve. Y entonces el arquitecto que tiene su oficina con 8 personas, de repente la trabaja con 4, pero arranca y toman la distancia social y hace eso, pero no podemos bloquear la economía.
yo sí le quiero mandar un mensaje a el amigo Paquito Sucre. Entra y como bien hizo, esto tiene etapas, o sea, uno va conociendo y a veces hay que reformular dentro de esto. Y esto no se trata de que la ministra, que si hizo una cuestión, que si uno quiso golpear a la ministra, no, yo pienso que ella también tuvo una voluntad de ayudar, hizo una cuestión fuera de los temas que les comenté la semana pasada, cuando hay otros grupos interesados en generar problemas dentro del gobierno, incluso dentro de mi mismo partido, que esos son otros 500 pesos. Pero yo dentro de las personas naturales que estoy viendo, yo pienso que lo que yo quisiera es decirles, por favor escuchen, escuchen porque a lo mejor no es mi idea, a lo mejor mi idea es la peor de todas las que se presenta en la mesa, pero si se oyen 10 ideas a lo mejor surge una mejor. Y una mejor que tener cerrado este tema por bloque. Miren, yo les comenté el de mi amigo que me comentó la semana pasada en el tema de la minera. La desgracia de esa persona de recibir $100 versus $1.800 que recibía, que es eso es como un salario promedio, porque esos son salarios súper bien pagados allá, y que además yo tengo que considerar, porque cuando a mí me hablan de un negocio de exportación, cuando uno compra de otro país y trae para Panamá algo, lo que está haciendo es mandando la plata para otro país. Pero cuando uno exporta cosas, lo que está haciendo es trayendo plata de afuera para el país. Entonces, todo negocio que tenga que ver con exportaciones, llámese en el sector agro, llámese en el sector pesquero, llámese en el sector minero, sobre todo si es un tema que son 7,000 trabajadores con esos salarios, que son $4 millones para el Estado. Creo que me sacaron la cifra y eran como $12 millones en salario mensual. Esa es plata que no está circulando en la economía. Y que eso circulara, y eso sin contar lo que son contratistas y subcontratistas, porque la semana pasada que no he tenido chance de atenderlo, pero que toqué este tema, me llamó, fue uno de los contratistas de la minera. Me dice, Alfredo, tú no tienes idea la plata que yo estoy perdiendo. Voy a quebrar yo y van a quebrar cerca de 100 trabajadores conmigo, porque no aguantamos estar parados. Entonces, yo lo que trato de que nosotros como país, no significa que porque nos dicen ya se quitaron estas limitantes, corra todo el país para afuera. No, es totalmente por el contrario. Se quitan las limitantes, entendamos que hay más riesgo en la calle, eso significa todo el mundo para dentro de la casa, todo lo que podamos hacerlo. Pero significa que si yo tengo la oportunidad en 2 horas del día de ir a generar algo para mi casa, de ir a hacer algo, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de manera responsable, cuidándome con mascarilla, lavándome las manos, lavándome al entrar, bañándome, tomando los cuidados con las superficies dentro del local. Pero no, entiéndanlo, no puede haber con una pandemia una persona que nos cuide en el país. Vamos a tener que ser todos los empresarios, los abogados, los ejecutivos, los periodistas, los taxistas, los empresarios, todos los que hagan la gran labor de cuidarnos, como nos tendríamos que cuidar de cualquier otra enfermedad, porque imagínense tener mamá ministra, que era lo que yo decía, imagínense, porque si yo quisiera evitar las 500 muertes o 1,000 muertes más que vayamos a tener de COVID, yo le digo, señora, mejor le evitamos a la gente, quitémosle comer puerco, carimañola, tortilla y nos evitamos las muertes por colesterol, que son muchas más. Nos evitamos los infartos y le evitamos el azúcar, las sodas, las cuestiones, y cortamos eso y evitamos 1,000 más y van a ser más que las de COVID las que nos evitamos. Y le decimos a la gente que no maneje, que nadie puede salir de su casa y nos evitamos todos los accidentes de tránsito. Y también los homicidios que se dan en las calles, porque no va a haber nada, pero vamos a haber desbaratado el país y todos los derechos fundamentales en la mitad. Entonces, yo quiero primero darle un voto de confianza al nuevo equipo que va entrando, a ver si renovamos fuerzas, a que no pierdan comunicación con la población. No pierdan comunicación con la población, porque yo pienso que es muy importante que vuelva a conectarse las labores del gobierno. Yo se los he dicho y puedo equivocarme, pero no tengo temor a equivocarme. Yo creo que el presidente es una gran persona. Yo creo que es una buena persona y que le ha tocado un pésimo momento, pero tratando de hacer una buena labor. Y como además de ser un amigo y además de ser el presidente de la República, es el capitán del barco donde yo estoy montado, que se llama Panamá, yo tengo que desearle
que le vaya lo mejor del mundo, porque sería un bruto si deseo que el barco se estrelle y que se desbarate, porque resulta ser que nosotros estamos montados en ese barco. Entonces, yo sigo pensando que tenemos oportunidades de corregir. Pienso que no somos perfectos y que podemos hacer ensayos, pueden haber habido ensayos y errores, pero ya viendo que vamos a tener que vivir con esta pandemia por mucho tiempo más y que no vamos a poder cortarla de otra manera, pues toca ver cómo le buscamos una estrategia distinta en donde claro que va a haber riesgo, claro que va a haber letalidad, pero tratemos que sean la menor posible, pero sin acabar con el país para no tener entonces letalidad por infarto, por suicidio, por gente que ya no aguantó el estrés, por todo, por temas de hipertensión, por todo lo que, gente hasta que se vaya a morir de hambre. Y que se pueda morir hasta por conflictos sociales, por la delincuencia que se va a generar cuando tengamos un país con todo el desempleo de por medio, cuando suban esas cifras, a todo eso hay que medirlo. Y tenemos que tratar de ser prudentes y yo quiero nuevamente convocar a que se dé un diálogo con todas las fuerzas vivas del país para tratar de llevar un país a flote y en el que todos los panameños podamos vencer esta pandemia unidos sin que nadie sienta que se le está tratando de disputar un liderazgo, porque créanmelo que yo lo único que busco es poderles tratar de dar un nuevo enfoque a gente que aprecio y que yo siento que a veces los puestos de gobierno le ponen en cierta manera una visera a ciertos funcionarios, que es lógico porque todos los que están cercanos le están diciendo todo está perfecto, ya repartimos todo y todo está perfecto y a veces no está perfecto aunque el funcionario tenga realmente buena voluntad para cumplir. Yo no puedo acabar esto sin este programa, siendo que es el primer año de gobierno del presidente. Yo creo que le ha tocado un año muy difícil. Realmente creo que es una gran persona y realmente situaciones que son a nivel mundial. Yo no creo que haya un presidente ahora mismo que esté gozando de un alto nivel de popularidad por todo este tema de pandemia. Sin embargo, creo que era necesario hacer unas correcciones en el equipo. Creo que de repente tocará todavía hacer algunas adicionales, pero no se puede hacer todo a la velocidad que la gente quiere. Yo también soy respetuoso en muchas cosas de las investigaciones que se han llevado, de dejar que se hagan las investigaciones, y ahí yo sí respaldo al presidente y lo respaldo de manera abierta. Nosotros no podemos creer en la presunción de inocencia, a veces sí y a veces no. No puede ser que porque cierto sector, que yo les voy a demostrar a ustedes aquí en unas semanas, cómo salen estos supuestos escándalos y de qué sector los está tirando constantemente al gobierno y qué era lo que querían tapar haciendo todos estos escándalos, porque parte de lo que querían tapar tenía mucho que ver con la audiencia que se dio en el día de hoy a las 2:30 y con otras convocatorias que van a estar haciendo en los próximos días. Los dejo así y los veo hasta el próximo jueves. Los invito a seguir nuestras redes en Twitter, Instagram, Vallarino Panamá, y los veo el próximo jueves aquí Hablando de Frente.